Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos hoy, como cada jueves de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos. Y saludo a mis compañeros, el maestro Marcial Guerrero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro Marcial? Bien, Arturo, aquí pues. Un gusto verlo, maestro. Feliz de tener una charla más con ustedes y con nuestros gracias. Amigos del auditorio. Con los amigos del auditorio y el maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Tardes todavía. Tardes, noches, maestro. Hoy una tarde gentil. En un mes ventoso. Tranquila, sí. Sí. Bueno, en Pachuca. En Pachuca es lo de cada día, ¿no? Exacto. Lo de cada día. Y hoy hablaremos de temas gentiles, amables, porque las noticias están muy feas. Mejor hablemos de la Feria del Libro, maestro. Efectivamente. Próximamente, mañana. La 38ª Feria Universitaria 38ª. Sí, porque hay quien dice que es la 38ª feria. Es decir, es un pedacitito de feria. No, señores, no confundamos, y me permito hacer este comentario, no confundamos los calificativos numéricos partitivos de los ordinales. Es la 38ª, o si queremos decir, la Feria del Libro número 38, si no queremos construir una expresión tan formal, pero no es una 38ª, por favor, eso es una parte muy pequeña. Es lo que deberíamos entender así. Entonces, en lugar de poner tantos stands, quiere decir que van a poner 2, y no es cierto. Va a ser una feria en el Deportivo. Poliforum le llaman ahora. Poliforum En Ciudad del Conocimiento. Y bueno, pues siempre es muy interesante llegar. A veces uno va a buscar un libro específico, a veces va uno en términos de aventura, Arturo, a ver qué encuentra. Y siempre se encuentran muchos libros, pero poco billete para comprar. Muchos libros. Ese es el problema. Muchos libros, mucha gente. Digo, siempre hay precios de todo. Sí. Nunca va a haber y para todos los gustos. Además, y bueno, editoriales interesantes, desde luego. Yo creo que las ferias lo que tienen es un ambiente, una efervescencia, más que ser una gran librería que te agote tus expectativas de libros. No es eso. Es entrar a un ambiente como otro tipo de ferias a las que asistes a relajarte, a ver caras felices, a asistir a presentaciones editoriales, a sentir un poco el ambiente de lo que se lee, lo que se... Encontrarse con los amigos. Tomar un café. Efectivamente. ¿Maestro? Sí. Entonces, vale la pena que vaya. Que siempre platicamos de café. Un día vamos a traer un café. Porque... Yo creo que sí es justo. Sí, definitivamente. Hemos traído taza, pero nunca café. Hemos traído, sí. Bueno, palomitas hemos traído. Bueno, yo no, el maestro trae palomitas. Y café. Bueno, y nada más. Bueno, sí, para hablar de cine hay que traer palomitas. Sí, por supuesto. Claro, para hablar de libros, entonces café y un buen vino. Y un buen vino, sí, por supuesto. Maestro Mario, ¿qué opina de la... ¿qué no opina de la Feria del Libro? Bueno, después de haber escuchado la explicación ortográfica, prosódica y literaria y numeral de Marcial, bueno, pues entonces mis palabras se quedan cortas, mi discurso mucho más, y mi descripción de libros, no se acaba. Qué bueno, maestro, porque... Pero además, Mario, presúmenos los libros que traes aquí. Hoy hay unas joyas aquí en el estudio. Empezando, bueno, no sé si mires, por pulgando... eso. Esta es la imprenta en México, 1539-1821. Tomo uno, son 5 tomos. Uno de 5 tomos. Sí. Que es un libro muy interesante. Seguro que porque sí. No es un libro que tenga ahí los libros impresos, sino es un libro que describe la historia de los impresores. Es un metalibro, para decirlo de alguna manera. Describe los impresores en esos años, sí. Describe las imprentas y describe algunos escritores y las obras mismas, ¿no? Y sobre todo el trabajo no artesanal, porque era la industria de cada ya época. era una industria. Ya era una industria, ya era una imprenta mecanizada. Sí. Pero también traes por acá otro libro que joya. Es una joya. Es un libro que está forrado con piel. Con piel con de pergamino. cerdo. Piel de cerdo. De cerdo.
y con pues papel. Es decir, que en sus en Libre mejores de ácido. condiciones pudo ser chicharrón. Es el sistema Gutenberg, no es libro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre antes de la imprenta. ¿Incunable? No es incunable. No. Este libro ya tiene cuna. Pero de todos modos es un libro joya. que ya tiene cuna y seguramente los tipos o fueron de plomo o fueron de madera. Y estábamos tratando grabados en madera. de buscarle alguna fecha que nos está. permitiera aproximarnos a su publicación, porque Para no que usted lo mire. trae una referencia de la imprenta, Qué pero bonito, no trae el año. Sí. Es un joya. libro de carácter religioso, Absolutamente, es un rosario. pero es una Y es joya. interesante porque fíjate que este rosario, en la forma que está planteado, es un libro litúrgico a fin de cuentas, entonces plantea el tipo de reflexiones en torno al rosario por un personaje interesante. Vienen unas ¿Represiones o conductas rigurosas? Porque yo creo que más que represiones respondían a un rigor terrible visto desde nuestras desde reflexiones. nuestros tiempos. Reflexiones. De buscando mi atención a quien dedicar esta obra de las confederaciones, trabajada por el venerable padre prefentado Fray Pedro de Santa María. Y no es que esté hablando en F, es que es un español antiguo. Entonces las U las tendrías que explicar como Vs. V, sí. Además, sí, una joya de libro, desde luego. Y bueno, aquí otro clásico editado por la universidad, Bueno, será como el libro y la cultura del profesor Rafael Cravioto Muñoz. Así es. como siglo XVI, digo, para terminar. No, lo del profesor Cravioto es del siglo XX. del siglo XX. ¿Y el otro libro, maestro? Yo calculo que o de fines del 16 o más bien yo O sea, me atrevería a pensar que de principios del 17. Pues estamos hablando de Había que contrastarlo. 1500. La clave sería aquí para 1600. analizarlo, sería ver Wow. un libro de Rosario después de Concilio de Trento y antes de Concilio de Trento. Claro. ¿Por qué? Porque la redacción misma cambió. Sí, claro, Sí. claro. Entonces, al cambiar la redacción, eso te da una ruta para encontrar el punto de corte donde está, ¿no? Y luego echarse un clavado también con base, el único dato que nos puede acercar a la fecha es por el tiempo en que haya vivido el autor. Entonces, claro. es lo que nos Seguramente puede en el archivo acercar. de Indias vamos Y la a encontrar tipografía, algo, sí. la tipografía que es ya un poco más moderna que la de los inicios. Bueno, el libro, La cultura de Rafael Cravioto Muñoz. Luego por allá tenemos el Interesante. libro antiguo. El libro antiguo, Ujú. que es Ahí una está. descripción de cómo Libro eran antiguo. publicados los libros antiguos, Aquí, mero. y ahí viene lo que es un incunable, lo que no es un incunable, lo que es, pues lo que le da la característica a un libro de cómo es utilizado, cómo utilizan los pliegos para hacer la impresión, que tiene su nombre de... ¿No ¿Te refieres a las resmas? No, las resmas eran la cantidad de papeles que tenían. Eran los pliegos en sus... O sea, el uso de los doblecitos. pliegos y el doblado, Ujú. o sea, que es prácticamente es una norma internacional. Sí, efectivamente, y que dependía de eso el diseño de la caja, de la mancha tipográfica, todos estos Así es. elementos. Ujú. Sí, y este otro, es un libro interesantísimo, se llama Navegando con Libros, que es un libro, dice el comercio de libros entre España y Nueva España, entre 1750, o sea, ya han dado la colonia, Ujú. y 1820. Sí. Y aquí encontramos los listados de libros que son enviados de España, para la a Nueva qué España. puertos llegaban, a qué lugares, cuáles eran los títulos que eran los predominantes en aquellos años. Entonces es un libro interesante, muy muy interesante, porque nos da la idea de lo que llegaba y lo que se leía en la Nueva España, ¿no? Que además hay un detalle curioso. Uno de los libros prohibidos para enviar a la América Española era El Quijote de la Mancha. Estaba prohibido Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, estaba prohibido. Consideraban que podía resultar subversivo, y tenían razón en considerarlo, es un libro subversivo.
si lo ve uno con lupa, y aún ¿Sí? sin lupa. Sí, sí. Sí, sí, claro. Bueno, Dale en fíjate. la cabeza a alguien con el libro y dime si no. Sí, fíjate que los temas No, eran sí. no, los temas predominantes entre 1750 y 1778 eran religión, en primer lugar literatura, derecho, historia, ciencia, diccionarios, filosofía, técnicas y artes, educación, política y economía y publicaciones periódicas. Claro. Y uno de los años que hubo más en este periodo fue en 1750-1820, a donde ya llegaron 19.357 libros. Bastantes para la Bastantes época. libros, y aquí bien, Para es un, un dato para un interesante. país, para un virreinato que, Sí. que no se caracterizaba ni por ser muy culto. ni tener grandes espacios o para la algunas educación. Se esferas, concentraban ¿no? en 3 o 4 ciudades Algunas, importantes, sí. escuelas básicas, y para familias que tenían los poderes Recursos. económicos Sí. que les permitieran Y hacerlo. fíjate, aquí mencioné una Perdón, las niñas inclusive no iban a la escuela, eran alfabetizadas en sus casas, Sí. en el mejor de los casos. Dice, es notorio que a pesar de la vigilancia inquisitorial, Ujú. circularon algunas obras censuradas escritas por filósofos de la Ilustración, como Locke, Voltaire, Montesquieu y entre otros. Ujú. ¿Sí? Entonces esto ya nos dice mucho de todo esto, y lo curioso es que muchos de los libros no llegaban por barco precisamente a Veracruz, Ujú. sino llegaban al puerto en Yucatán. Ah, abajo. O sea, seguían una ruta diferente. A ver, permíteme el libro. Navegar con libros. Que además tiene otra característica. Un Aquí CD. está el catálogo de libros en un disco óptico Ujú. para aquel que quiera adentrarse y curiosear sobre lo que llegaba. Este libro está Entrar en editado. PDF. No. Sí. Está Sí, editado no, por sí. la Universidad Autónoma del Estado de México y es de Cristina Gómez Álvarez, doctora en Historia. Ah, genial. Sí. Que además, por la naturaleza de esto, seguramente incursiona en estos temas de historia de las mentalidades, historia de las costumbres, etcétera. Y aquí hay otro libro Maravilloso. que trajo Mario, Que lo que se atrapó. llama La vejez de Simón de Beauvoir, escrito por Simón de Beauvoir. Decía Mario, y con toda razón, no es un relato ni es un ensayo, es un verdadero tratado con toda la acuciosidad y la erudición de que hizo gala en toda su vida productiva e intelectual Simón de Beauvoir, filósofa, escritora, filósofa existencialista, compañera de Jean-Paul Sartre, el existencialista por excelencia. Una mujer brillantísima. Aquel que dijo, ni nos beneficia ni nos perjudica, Ujú. sino todo lo contrario. Sí, Sí. pero en un contexto diferente Exactamente. En el contexto de la adolescencia. al que apropiamos en México. Este libro de la vejez, que además, bueno, vale la pena mencionarlo el día de hoy, porque hoy es precisamente el Día del Abuelo. Es verdad. Es verdad, Es exactamente. verdad, 28 de Establecido agosto. el 28 Ah, de sí. agosto. Entonces, pues, una felicitación a quienes lo son, a quienes se aproximan y a quienes lo son por vocación. Porque Decía mi madre, los propios y los cosijos algunas veces se extrañan y duelen más que los propios. Así es, así es, así es. Las razones son entrañables, entonces justamente es algo interesante referirse a la gente mayor, a la gente anciana, y con anciano no quiero decir decrépito ni nada de esto, digo a la gente que ha llegado a una edad considerable, que ha rebasado pues aquí sí varía, Mario, los 60 años, y estas clasificaciones eufemísticas que a mí me parece que descontrolan en lugar de precisar tercera edad, adultos en plenitud, pues digo, si no fueran adultos en plenitud serían niños, pero bueno, estas fórmulas lingüísticas que encubren una realidad. Tenemos palabras como senectud, como vejez, como ancianidad, que precisan y que definen con toda claridad un estadio de la vida y que vale la pena usarlas. Insisto, no es necesario, no debe asociarse indisolublemente
ancianidad, vejez, senectud con decrepitud. Hay gente que a los 20 años o a los 15 puede ser decrépita. No es eso. ¿Cuánta gente conocemos que ha llegado más allá de los 60, a los 70 y en plena lucidez y facultad? A propósito, ¿qué horas tienen por ahí? Digo, para que no se nos vaya a ir el programa. Bueno, vamos a seguir. Arturo. No, yo estoy muy bien. Sí, bueno. Te atrapó el tema. Me atrapó el tema. Fíjate que hay una frase interesantísima. Hay una frase interesantísima en este libro que menciona, dice, bueno, nuestra gran compañera a la que nunca llamamos, que se llama vejez. Uh-huh. Y sí, es cierto. Está bueno. Es cierto. Hoy hablaba y le mandamos un saludo a Rosy Flores de Franco y a Efraín, su hijo, y platicábamos sobre esos aspectos de la vejez y de la plenitud que uno debe recuperar en la vejez. Y algo que me gustaba mucho en la charla con ella, porque hablamos sobre el tema, es que además de los recuerdos, cuando uno está viviendo con plenitud la vejez, además de los recuerdos, uno tiene planes de hacer otras cosas, es decir, combina recuerdos que son muy válidos, algunos bonitos, algunos tristes, enseñanzas, pero también se combinan con proyectos. Lo malo es cuando la gente deja de tener proyectos, entonces ya no ve el futuro con... Que hablábamos de Don Quijote y es el ingenioso Hidalgo tenía muchos proyectos. ¿Sí? Claro. Y era el personaje, pues no es alguien maduro, es alguien ya en la vejez. Sí. En la vejez de aquel tiempo. Así es. Porque si pudiéramos considerar la edad que hoy tendría, al menos ese cuadro que muestra Doré que lo significa, y es a través del cual podemos verlo, visualizarlo, aunque no sabemos si es la misma idea que Cervantes tenía. Pero que además una cosa curiosa, Mario, Don Quijote tiene más retratos que el propio Cervantes. Así es. De Cervantes no hay una pintura original de él, hay una interpretación de cómo pudo haber sido. El Manco de Lepanto. Solo tiene un retrato hecho por él mismo, y que dice, a ver si lo puedes encontrar allí, que veis aquí de rostro aguileño, y sigue por ahí diciendo, barbas de plata que antaño fueron de oro, y luego por otra parte dice, sus dientes 6 o 7 inconexos. Sí. Entonces está haciendo una descripción además con un sentido del humor ácido, diría yo. Se ríe de sí mismo. Es autorretrato de Cervantes. Se ríe de sí mismo, pero hace una descripción no solo física, sino emocional, digamos, de su propia persona y de su propio talento. Entonces, el gran escritor Miguel de Cervantes, que también vivió sus buenos años y no pudo haber producido obras brillantes si no hubiera asimilado la experiencia de vivir. Entonces, por eso te digo, es curioso, pero tiene más retratos su personaje que el propio Miguel de Cervantes. Estas son interpretaciones que se han hecho de él, y yo creo que parten desde el autorretrato. ¿No tienes ahí el autorretrato? A ver si le bajas tantito. Aquí. Se me figuró ver un retrato. A ver. Es el mismo. No, pero el texto. El texto, autorretrato. Que veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digno que es el rostro del autor de La Galeta y de Don Quijote, de La Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso, a imitación de César Caporal Perusiano y otras obras que andan ahí descarriadas
y quizás sin el nombre del dueño. Díganme, si no es una descripción... Llevaría el nombre Entrada en Imaginación y Vedlo. Sí. Es el mejor retrato que podemos tener de Miguel de Cervantes Saavedra. Y tú decías, Arturo, que fue de ver hasta muy revolucionario, pues con ese sentido del humor tan fino que encubría, o más bien no se iba de bruces en la descripción de los asuntos, hace una crítica social en el Quijote. Recordemos que el Quijote es la primer novela moderna de la Europa. Es una burla. Es una burla. Es un sarcasmo. Una crítica. A lo que en aquellos años se leía. Claro, y a esa naciente burguesía que todavía no cuajaba en su plenitud en la Europa de fines del 16, principios del 17. Entonces, claro que es una crítica terrible de una vida y de un imperio que en España ya no daba para muchos, y que más allá de donde se ponía el sol, seguía dando para los nuevos, pero que estaban verdaderamente inconexos. Por eso les preocupaba tanto que el Quijote llegara a la América española. Interesante, así que si va a la feria, sí, pues era un poco y tanto herético. Sí. Detrás de eso muchos han dicho, bueno, qué tan herético era el Quijote en algunas partes, qué tan finamente escrito fue que no entró en la mira de la Inquisición para castigar a Cervantes. Sin embargo, la Inquisición le da el permiso de escribirlo. Sí, el primer tomo. Sin descubrir. El primer tomo y el segundo la carrera, porque estaba que le pisaba los pies. El Quijote de Avellaneda, un Quijote. Él termina la primera parte en 1605, la publican. Él tenía ya para entonces 50 y tantos años. Y sale por allí un segundo Quijote, una segunda parte de ese libro, pero desvirtúa al Quijote que él concibió, que él construyó, al Quijote y a Sancho. Entonces le molesta tanto a Cervantes esto. Creo que tuve que haber traído una vacía. Sí, efectivamente. Le molesta tanto a Cervantes que entonces en muy poco tiempo escribe la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Y aunque él comienza diciendo que nunca segundas partes fueron buenas, pues a juicio de muchos lectores es mucho mejor la segunda parte por una razón. Hace un planteamiento, una propuesta literaria mucho más innovadora. Y de avanzada. Que hasta actualmente muchos de los escritores tienen que recuperar esa forma literaria que él, yo diría que la acuña. Porque esa forma literaria empieza por darle un lugar físico, nombra un lugar físico para describir su obra. No lo escribe en el éter, no lo escribe en ningún lugar, sino en el lugar de la Mancha. De cuyo nombre no quiere acordarse. Así es. Con lo cual está diciendo, aquí o en cualquier otro lugar, en cualquiera muchos lugares pueden existir estos personajes. Y muchos son Quijotes. El de la triste figura, que era un hombre de honor. Era inútil. Ahora, esta segunda parte tiene detalles muy innovadores, como por ejemplo que los personajes protagónicos, Don Quijote y Sancho, de pronto se conviertan en personajes que construyen al mismo tiempo la nueva novela. ¿Por qué? Porque no son sujetos del narrador a la distancia, sino que de pronto ellos mismos entran en la construcción del nuevo relato cuando cuando los localizan aquellos condes, aquellos duques, y los llevan a su ínsula para reírse de ellos. Es decir, ya habían leído la primera parte del Quijote, estos personajes de la segunda parte. Eso era una innovación que hasta la fecha... Y los personajes... muchos no los manejan con esa maestría. Sí, los personajes, pues el Quijote obviamente, Sancho, Don San Lorenzo, el Quijote en su caballo, que se llamaba Rocinante. pero y el Quijote
Rucio no es un nombre. No es un nombre propio, es un nombre propio, genérico. es una descripción del tipo de burro. Del tipo de burro, sí. El burrito. Como decían en mi pueblo, con perdón de los presentes. Y aparte de eso, decías que la sobrina. Dulce. No, la sobrina de Don... Aldonza. No, la sobrina de Don Quijote. Esa sobrina Porque vivían Don Quijote con una sobrina, un ama de llaves. Así es. Ni siquiera Sancho Panza. Sancho Panza era vecino de Don Quijote. La esposa de Sancho Panza. ¿No era Aldonza? Teresa. Algo No, así. Aldonza Lorenzo. No, Aldonza Lorenzo viene siendo la que él le significa como su dama. Su dama idealizada. Su dama No, idealizada. es Dulcinea. Que es Dulcinea. Que es Es Dulcinea. decir, él la llama Aldonza Dulcinea. le llama Dulcinea. Bien. Pero era una muchacha que trabajaba en una... Y le dice a mi señora, mi dama, Mi y señora. le responde, yo no soy una señora, soy lo que menos se parece a una señora. Sí. Lanzado un doblón, alguna cosa, y verás lo que puedes lograr, ¿no? Sí. Alguna cosa así. Y después da lugar a los dichos y que le critica mucho a Sancho. a Sancho cuando lo nombran el gobernador, gobernador de la ínsula de la Barataria. ínsula de Barataria. Entonces le da algunos consejos que verdaderamente son geniales Y que los deberían leer todos los que van a ser gobernantes en, Todos los que en quieran. cualquier parte del mundo. Pues inclusive yo diría no tiene que ser de una comunidad, No. sino de su propio medio, ¿no? Claro, claro. Entonces son consejos geniales, fabulosos, de cargados de un discreción, sentido, prudencia, bonomía, de valores. ingenio. Y otra cosa, un consejo principal que le da, no gobernéis ni hables con tus clásicos refranes, Ajá. con tus clásicos dichos. Claro, porque el Ya Quijote... no digas que el cántaro da en la piedra y la piedra en el cántaro, porque es malo que para el cántaro. Describe eso que quieres decir en otro en un lenguaje que puedas comunicar, ¿no? No utilices la vanidad. Sí. Tiene usted que leer el Quijote en general, pero particularmente en la segunda parte, aquella en que Sancho Panza es nombrado gobernador de la ínsula de Barataria por aquellos duques burlones, bromistas, que finalmente Sancho lo pone en ridículo, pero que son de esta gente que se burla de la gente del pueblo, que inclusive se burlaban de la manera de hablar de Sancho Panza. Así es. No sé esto qué vigencia pueda tener, pero sí la tiene, ¿verdad? Yo creo que sí. Las Hablaba. palabras hechas, ¿no? Los refranes No, de hechos. que se burlaba de cómo hablaba la gente del pueblo, Bueno, pues sí. hasta la fecha. Nos manda saludos María Elena Torres. María Elena Torres. Ay, muy bien. Nos manda. Javier Cuapio también, Joel, Christopher Alessandra, y Claudia Arellano. pues gracias por estarnos escuchando. Y bueno, y seguimos. Siempre cuando entramos al Quijote no nos agota el tema, porque siempre cualquier lectura o relectura. Yo creo que es un libro, Mario, que se puede leer de principio a final, continuo, pero también después en una relectura puede agarrar uno un capítulo, una sección, otra parte. La parte final, a donde dice, ya no lucho con molinos y me aburro cada día más y más. Cuando Sancho Panza le dice, señor, levántese y vamos a seguir caminando por los Y el caminos. otro, a duras penas, se quiere levantar, sin más aventura. Es muy rica la novela, muy triste, muy festiva. Y también muy está la humorística. comedia musical, escrita por Weismar, un norteamericano, que se llama El Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha. Que es una obra donde sintetiza desde cuando él está en prisión cuando empieza a escribir este Cuando libro, ¿no? empieza a ingeniarse, porque además, como lo dijo en su autorretrato, un hombre que padeció, ¿qué dijo? 5 años prisionero, donde fraguó el carácter y la templanza, porque después de la batalla de Lepanto, me parece que es cuando lo hacen prisionero, no recuerdo si turcos, creo que sí, y entonces lo tienen 5 años en los cuales él intenta escaparse. Lo vuelven a agarrar hasta que finalmente consiguen por allí que alguien pague la recompensa para que quede 5 libre. y medio cautivo. 5 y medio cautivo. El manco de El manco de Lepanto. Lepanto, porque- debe decir el banco de Celaya, no, ese es No, otro no, no. manco. Ese es el Obregón. Sí. Álvaro Y Obregón. también está el manco de Salamanca, si sabes quién es. No, Miguel de Unamuno. Unamuno. Entonces, Unamuno. No. Otro personajazo. otro.
Un día hemos de hablar de Miguel de que tiene Unamuno. una frase que sí, la otra vez me la comentaste, yo no la tengo muy clara, cuando habla acerca de la justicia y la razón, ¿no? Es justamente, bueno, ya hablaremos, vamos a mencionarlo también porque finalmente un gran escritor, un gran personaje, un gran rector de luchador, la Universidad de Salamanca. Y justamente presidía la rectoría de Salamanca cuando llegan los milicianos respaldados por Franco poco antes del golpe de Estado. Y se meten a la creo que era la inauguración de los cursos. Venceréis, pero no convenceréis. Y Miguel de Unamuno, que tenía además, respetaba y quizá, según algunos, simpatizaba hasta con esta visión franquista en ese momento, y después se convence de que no era lo mejor que le podía pasar a España. Y entonces es cuando lanza aquel gran discurso de venceréis, pero no convenceréis. Y me parece, no me acuerdo, es una historia que se me escapa ahorita, pero no sé si fue la esposa de Franco o la esposa de alguien importante, que ante la tensión que se genera lo acompaña para que no lo vayan a agredir, justamente. Otro personaje también con novelas extraordinarias, La tía Tula, entre otras, una pluma con argumentos densos, pero no incomprensibles, densos de fuerza, de intensidad. Miguel de Unamuno, vale la pena que lean cosas de él, definitivamente. Pues tenemos escritores. Y entre los mexicanos, Arturo, ¿qué lector de novela o de historia o de otro género que a mí me agrade? Exactamente. Antes de contestar, saludos a Víctor Hugo y a César Vieira. A ver, bueno, uno que me agrade mucho es el escritor de El Zarco. Es... A ver. Te esperamos, a ver. Manuel Altamirano. Manuel Altamirano, El Zarco. Me agradó mucho el Zarco. Y otro también que es... novela costumbrista del siglo XIX. Y una novela histórica que me parece muy apasionante es Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Claro. Fernando del Paso. Es igual un gran escritor, acucioso en la investigación histórica. Sí. Y en este caso, bueno, al novelar los tiempos y sobre todo muy particularmente la tragedia de Carlota de Bélgica, irriga un gran conocimiento del aspecto histórico que se vivió en esos tiempos. Entonces eso es una novela además muy acuciosamente descrita. Igual que Serna con El Seductor de la Patria. Javier Serna, me parece. El libro El Seductor de la Patria aborda la vida de Antonio López Santana, ¿no? Otro gran personaje. El Rey Viejo también es una muy buena, de Martín Luis Guzmán. También es bueno. Los de Abajo también es muy bueno. ¿De quién? Los de Abajo de... A ver. José Alzheimer. Sí, ya se me fue. Mariano Azuela, Arturo, por favor. Ahora sí, estamos aquí en competencia. ¿Cuál otro será? Azuela con Z. Azuela con Z, sí. Mario, ¿qué te dice a ti la novela histórica? No es historia. Bueno, ¿Pero qué te dice? La novela histórica me encanta. Es una línea que yo he seguido por algunos años. Me encanta porque, aparte de los datos áridos que un libro de historia te plantea, darles en un lenguaje no prosográfico sino prosopopéico, humaniza el personaje, humaniza el texto, humaniza el momento, le pone sangre a la tragedia, le pone color, humor inclusive, le pone humor, resalta algunas cosas que son importantes y que precisamente te dicen mucho de ese. Hay libros de historia que aparecen ensayos y hay ensayos que parecen historia, ¿no? Claro, sí. Entonces es interesantísimo. Por ejemplo, yo te diría, todos los libros de Krauss acerca de la historia, pues son libros
que son interesantes porque pero son pues, novelas que, son novela un poco, ¿no? Un poco novelada. Pues las hace con intención de que sean historia más que novela o crónica. Sí, otro autor muy reciente que es Miguel Zunzunegui, bueno, pues también es un autor que hace un replanteamiento de la historia a partir no como historiador, ¿no? Sino como ensayista. Como ensayista, a donde él utiliza los argumentos de un análisis de la historia, pero tiene matices no precisamente metodológicamente históricos, pero sí resalta los hechos y trata de rescatar interpretaciones no vistas o no estudiadas por la historia misma, ¿no? Claro. Entonces, Covinach, por ejemplo, sus libros de historia. Guadalupe Jiménez Covinach. Que son libros de historia fabulosa, ¿no? Es una historia, pero leída historia, con un gusto porque es muy amigable, sin faltar al rigor histórico. Con un rigor histórico, pero sí, absoluto, ¿no? Al grado que dice, esto no lo describo porque no lo sé. Es muy buena, Guadalupe. Muy buena. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en un proyecto editorial cultural histórico, precisamente. Y no dejaba pasar un detalle, aunque... Y ha hecho investigaciones sobre la historia, no solamente... Ella le interesa mucho el siglo XIX. Sí, pero no solamente aquí en México. Ha sido su... Y hace estudios de posgrado, teniendo sus participaciones en universidades en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Entonces, ella acostumbró rescatar evidencias de la historia y cartas, principalmente todo lo que son cartas. Ella rescata mucho la cuestión epistolar entre los personajes para rescatar y para encontrar los meollos precisamente de la historia, ¿no? Sí, entonces es otro, por ejemplo, Gorman, que también es Edmundo Gorman, pues es un autor que es fabuloso porque describe principalmente, por ejemplo, toda la cuestión guadalupana. Pues Gorman lo recupera de una manera muy interesante, muy amena y muy bien documentado. Rescata, por ejemplo, en aquel libro a donde narra los encuentros y los desencuentros que tienen los franciscanos con los jesuitas alrededor de la figura de la Virgen de Guadalupe y alrededor de la historia y la influencia de los virreyes como Estado en ese momento. Entonces ese libro, el clásico para entender el origen de la historia mexicana, yo diría, pues es la verdadera historia de la conquista. Díaz del Castillo. De Bernal Díaz del Castillo, que dicen algunos que no es Bernal, sino más bien es Cortés. Yo añadiría a la novela histórica una frase de Jorge Luis Borges, que dice... Borges, por favor. Borges. Más que lo históricamente exacto, lo simbólicamente verdadero. Sí. Así es. Y allí, Arturo, ahorita que lo mencionas, pienso en dos ahorita de momento, novelas históricas. Una, autora y obra de novela histórica, Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, Opus Nigrum y otras pequeñas novelas, pequeños relatos, pero todos escritos con un rigor de investigación histórica. Sobre todo Memorias de Adriano es maravilloso. Un libro que debemos de leer es el de Haciendo Patria de Gamio, que es un verdadero intérprete del origen, yo diría, de lo que es el nacionalismo mexicano. Entonces Gamio, y lo que escribe su hija también, Ángeles González Gamio, sí, que es cronista de la Ciudad de México, del centro. Entonces hace unas descripciones fabulosas de todo esto que vale la pena conocer. Además, muy curioso. Yo diría, me atrapó más Gamio que Vasconcelos. Yo creo que sí. Otro personaje. Sí, que también hay que leer. Ángeles González de Gamio tiene un detalle muy agradable y simpático. Siempre en sus artículos sobre algún rincón del centro histórico de la Ciudad de México, alguna iglesia, algún museo, alguna casa antigua, etcétera, o un barrio, siempre termina diciendo, y en tal lado está la fonda, el restaurante, lo que sea, para ir a comer y probar que son rincones que han conservado los sabores, los aromas, las comidas de... exactamente.
Pero yo quería mencionar otro autor que lo hemos conocido por 100 años de soledad, sus cuentos, Paz. ¿Perdón? 100 años de soledad. Espérame. Saludos Tengo a que Noemí. Tengo que reescribirle mi historia. Saludos a Noemí. Ahora Sí. No, el laberinto de la soledad. No. Yo dije 100 años. 100 años de soledad. El A laberinto, Gabriel el García laberinto. Márquez. Hay un libro en donde incursiona en la historia El general en su laberinto. Son los últimos días de Bolívar. Sí. Es una novela que uno se la lee en poco tiempo, pero en muchas jornadas, porque después de unas cuantas páginas se queda uno pensando en qué es lo que nos quiso decir García Márquez. Es una novela estupenda y de verdad se mete al interior, a la psique más profunda, dolorida, desengañada de Simón Bolívar, ya decrépito, él sí ya decrépito, viejo y decrépito. Que no estaba tan viejo. No, pero 50 y pico de años. pero decrépito sí, No es cierto, abandonado ¿no? de su galanura. Y entonces Bueno, sí, va 50. narrando todo el padecimiento 50. del abandono. Eso es lo que más le duele. Fíjate que yo me acuerdo diario de aquella novela del coronel No tiene quien escriba. No tiene que decir nada. Cada vez que abro mi buzón. ¿De quién? ¿De quién? Mandamos saludos a Sonia Guadalupe Martínez Ortiz. Saludos, Sonia. Y a Noemí. Saludos, Noemí. ¿De quién, maestro? ¿De quién? No. Pues de García Márquez también. De Márquez. Sí, de García Sí, Márquez. tiene una serie de novelas. Márquez. Sí. Bueno, y yo diría, no es exactamente historia, pero yo diría que 100 años de soledad es una novela cuasi histórica de la vida de América Latina. Bueno, Sí. pero ¿qué me dices del libro de la española, ¿cómo se llama? El infinito en un junco? Ah, claro, Ah. de Irene Vallejo. Irene Que Vallejo. por cierto están a punto de darle un premio por ahí interesante. Irene Vallejo. Lo merece. Sí. Irene Vallejo con todos sus escritos editoriales ahora en los medios, equivalente a periódicos, sus reflexiones que hace acerca de libros, De la cultura. de la cultura y otros tantos temas, ¿no? Es un libro fabuloso que hay que leer, que no puede uno pasar de largo sin Muy leerlo, bonito. ¿no? Muy bonito. Además, Mario, no sé si te haya pasado, es un libro que lee uno en mucho tiempo. En lugar de leértelo pronto, No, te tardas. no quieres terminar de leer. No quieres terminar de leerlo. Muy lindo. el Brinca libro. de una parte a otra, Bonito el libro. de un tema a otro, pero siempre relacionado con más el infinito. Yo lo enriquecería el título con el infinito de la cultura desde el junco, Sí. porque no es tanto que hable del libro como de la cultura, pero de este No de hilar. soporte. Ándale. Habla de la vida de los personajes. De este hilar fino de la Sí. construcción del conocimiento de la humanidad. Es un libro muy fino, muy Otro bonito. Humberto Eco. Ah, desde Entonces, aquí luego. está Humberto Eco, ¿no? Nombre de la rosa. El nombre de la rosa, donde se analiza ese choque entre el libro y las costumbres, ¿no? Claro. El libro como tesoro y el libro como Y la cultura celada como consigna propiedad. de mal, ¿no? La cultura celada como propiedad de unos cuantos. Así es. Y Baskerville, el protagonista, que al contrario, él lo que plantea es una visión abierta. Muy criticada por el antagonista, ¿no? Ajá, efectivamente. Lo critica mucho. El antagonista, que es el bibliotecario ciego, Sí. algunos plantean que Humberto Eco se inspiró precisamente en la figura de Jorge Luis Borges. Recordemos que Jorge Luis Borges Oh, a los 55 años Ya está. queda ciego. sí. Y entonces, bueno, él no por eso deja de leer, pero claro, ya con el apoyo de quien le leyera. Y sigue escribiendo y sigue redactando y todo esto. Juan. Y además era director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Buenos Aires. Entonces, se dijo mucho que era un personaje icónico que de alguna manera había inspirado al antagonista de Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa. Y que tiene No otros- por la maldad, porque Borges pues, no. Otro no- libro que aparece tratado es el de Joseph Campbell, acerca del mito. Ujú. Mito.
Sí, que es un libro fabuloso, ¿no? Desde Es luego. un libro fabuloso porque te ayuda precisamente a aquellos que tienen el oficio de escritor o que les gusta o que quieren ser escritores. Tienes que leer a Campbell, Sí. porque Campbell te da las líneas y te da las rutas de cómo es el argumento del mito en El héroe y el mito. y el mito y en la escritura, ¿no? Y otro libro que estoy en ciernes leyendo es uno que se llama Lo políticamente correcto. Y es el autor. Lo políticamente Lo correcto es un concepto de análisis político donde dice, bueno, lo políticamente correcto y la falsa moralidad. O sea, si analizamos desde esa línea el discurso, desde a lo largo de la historia vamos a encontrar que siempre hay alguien que dice lo que yo digo es lo correcto, ¿no? Entonces la estructuración en el discurso y el análisis a lo largo de la historia de lo políticamente correcto, vemos que ha cambiado en diferentes cosas y que contrasta mucho, y yo creo que va de la mano con el pensamiento de Umberto Eco cuando analiza la cuestión de cómo construir al enemigo, ¿no? Ese. Sí, que es un término interesante. Y los juegos que hace Umberto Eco, por ejemplo, cuando dice la isla de un día de antes, que en la historia de la isla de un día antes, algo así. Entonces es un texto que te trae para allá y para acá, ¿no? Otro libro que es un ejercicio mental es Entre Can y el ornitorrinco. ¿En qué se parece? Entras al libro y dices, al final no se parece nada, pero qué bueno que leíste el libro. Así es. Sí. Construyendo el enemigo, lo voy a buscar, maestro. Muy recomendado. Absolutamente. Sí, lea ensayo, lea... Decía mi abuelo, y haciendo tema de la vejez, cuando era yo niño, era yo un niño inquieto, me decía, mira, ponte a leer, si no, ¿de qué vas a platicar cuando seas viejito? Hay que Exactamente. Leer, mucho leer. Pero definitivamente tiene usted que acercarse a los libros y acercar a los hijos, a los nietos, a los libros. Yo estaba tratando aquí, pero no sé, se me borró la aplicación de Kindle en mi teléfono por un libro que acabo de adquirir, historia de la intelectualidad. Se me escapó el autor, lo pedí en electrónico, un libro también muy interesante. ¿Y le gusta, maestro, el libro ahí Fíjate que en ciertos casos es práctico, es útil. No sé manejar muy hábilmente. Mira, a mí me encanta. Uh-huh. Me encanta el electrónico. Claro. Humberto Eco. Uy. Tiene Humberto Eco también dos libros maravillosos, uno Historia de la Belleza y otro Historia de la Fealdad. Sí. También, Ajá. que son Es decir, casi lo mismo, es un libro precioso. prolijamente ilustrados con ejemplos de uno y otro casos, y desde luego es un libro que tal vez no lo lea usted completo, pero agarre un capítulo que de momento le interese y clávese en su lectura, verá que no se va a arrepentir. Fíjate que un libro que es un libro que atrapa por el nombre, se llama España contra su leyenda negra. Que es un libro de análisis, dice, bueno, ¿qué es la leyenda negra? ¿No? O sea, ¿por qué la leyenda negra? Porque se escribe el análisis en la historia. Dice, ni leyenda negra ni leyenda rosa, porque tampoco quiere poner el autor el análisis en el sentido de decir o defender a España de la leyenda negra. Sino tratar Entonces, de replantearse. empiezo a leerlo y algún día les platicaré de qué se trata este libro. De Javier Rubio Doncé. Muy bien. ¿Qué otros libros, maestros? A ver. Un libro muy localizado en nuestra comarca, una novela que se llama Peregrina, escrita por Keila Ochoa Harris, que retoma el tema de los migrantes a Real del Monte y describe una familia que viene desde Inglaterra, De Cornwall. De Cornwall. Entonces viene desde allá y cuál es su vida, cómo llegan a México, cómo quedan aquí, cómo es su regreso, que son toda una tragedia, ¿no? Es una novela interesante, vale la pena echarle un ojo, porque nos describe mucho de lo poco que hay acerca de esa tragedia, de
pues, digamos, de esa cuestión épica, ¿no? Ujú, ujú. Otro que es muy bueno, del amanecer a la decadencia, 500 años de vida cultural en Occidente, Claro. del autor Jacques Bourson. Vale la pena también verlo, es una serie de ensayos. Desmitificando muchos Jacques prejuicios Bourson. Claro, que definitivamente. tenemos acerca de la historia, ¿no? Ujú. Saludos a Violeta. Violeta, saluditos. Y también a Claudia Arellano. Ambas. Muchas gracias por vernos. Gracias por acompañarnos en esta en tarde estas aventuras. septembrina. A veces Ahora, si quieres platicarlas. novela un poco policíaca, pues les recomiendo un libro que se llama Reina de Corazones, de Larisa Sorsky. Es la hija de alguien de sexo femenino que convive mucho durante la Segunda Guerra Mundial en la cuestión de el espionaje y contraespionaje entre Inglaterra y Alemania. Entonces llegas a la conclusión de que James Bond no era hombre, James Bond era mujer. Entonces es un libro interesante, vale la pena hojearlo, vale la pena verlo. Otro detalle que también le recomendamos muchísimo es recupere el gusto por la lectura de libros para niños, pero no solo los libros clásicos, Esopo, La Fontaine, Grimm, Perrault, no nada más ellos que tienen cosas importantes, sino toda esta generación de escritores de literatura para niños, pero que además de amenos para ellos también lo son para uno, y uno debe conocer esta literatura porque finalmente debe uno saber qué están leyendo los pequeños. Dentro de esto, lamentablemente, bueno, hay un libro que yo les recomiendo de un autor portugués, no me acuerdo ahorita el nombre. El libro sí, se llama Mi árbol de naranja lima. Es un libro muy emotivo, muy bonito, vale la pena que lo lea. Otro que les recomiendo también, de una autora alemana, Cornelia. Busque usted libros infantiles, autora alemana Cornelia, y le va a dar el apellido. Puede encontrar... Fábulas de Esopo. Las fábulas de Es Esopo, un libro de que hace bolsillo que rato. nos debe acompañar. Ujú. Pero sí vale la pena que se... Qué aleccionadoras las fábulas de Esopo. Ujú. Qué aleccionadoras. Entonces, bueno, El lector vuelve a casa, también es un libro interesantísimo. ¿de quién? De Marianne Wolf. Marianne Wolf escribe un libro muy muy interesante que no he tenido la oportunidad de leerlo porque es inaccesible en su costo, que dice Cómo aprendemos a leer, a donde recupera mucho de lo que es la estructura de la neurociencia aplicada en diferentes épocas de la vida, incluyendo la vejez, de cómo funciona la neurociencia en la cuestión de la lectura y la escritura. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Marianne Wolf tiene una serie de libros, es una escritora, vamos a decir, del siglo pasado, pero que tiene unas bases neurocientíficas interesantísimas. Yo lo estoy viendo, lo contemplo, lo tengo presente al ver cómo mi nieta empieza a abordar la cuestión de la lectura. Ujú, claro. Y la cuestión del lenguaje, dice, bueno, ¿qué hay atrás del lenguaje? ¿Qué hay atrás de la estructura del lenguaje? ¿Qué hay atrás de los verbos, de los adverbios? Porque los adverbios ayudan mucho a la configuración. ¿Y cuáles son aquellos adverbios que tardamos más tiempo en la vida en manejarlos y encontrarle sentido, ¿no? Sí, definitivamente. Dice, porque es muy común escuchar a un niño hablar, utilizar adverbios. En la arriba y al abajo lo confunden, los adverbios del lugar, de tiempo y de modo. Hay una gran confusión, pero cómo va estructurando, cómo va ordenando esos adverbios y cómo va estructurando precisamente la neurociencia y la neurología del lenguaje y de la escritura, ¿no? Y de lo cual del desarrollo de las capacidades lingüísticas vendrá en consecuencia la lectura. Y definitivamente es cuando uno entiende que la lectura es uno de los conocimientos mejores que el hombre ha cultivado a lo largo de la vida de la humanidad. Entonces, leer es una decisión personal. El que hay que nunca dejar de leer. ¿Eh? En alguna etapa de la vida hay que leer el contrato social.
El contrato social. El trato social, el origen de las ideas y el origen del pues sí. orden y del principio. Si ya se ponen en ese plan, también Y el Capital. El Capital. Bueno, sí, El también. 18 Brumario. 18, el 18. Sí. Ahí ¿Cuál la cultura de Dietrich Schwartz. Dietrich Schwartz. Es un muy buen La libro. cultura, todo lo que hay que saber. Saber, es un muy buen libro. Nos dice Claudia Arellano, gracias, excelente programa. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Otro Nos- libro muy bueno que se llama Entendiendo el marxismo, de Richard Wolff. Sí. ¿El arte qué? De tratar a las... Dejémoslas. Así lo dejamos. Sí, porque es un libro un poco... El autor es un misógino. No, De Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Imagínense. No, No, además hay que decirlo, Schopenhauer, que es reconocido como filósofo, era de todos modos un hombre que en el lenguaje contemporáneo dirían que es un misántropo. Ujú, un misántropo. Y sí, de alguna manera tiene expresiones bastante... Misántropo, misógino. misógino, misántropo y misógino. Misántropo, misógino. Tienes razón. Y Ya, ahí déjale, Ya. ahí déjale. Con eso basta. Hay que leer a Ivan Illich, que es un escritor que siendo ruso, Crítico crítico, vive en... del estalinismo, pues lo mandan a Siberia. No, pero vive aquí en México, en Cuernavaca. Iván Illich. Por quien doblan las campanas, ¿verdad? Claro, de Hemingway. Hemingway, hay que leer a Hemingway, claro. Terrible novela. Orwell, La rebelión de la granja. La sí. rebelión de la granja. Sí, sí. Uy, Extraordinaria novela de Hemingway. Dos novelas lo caracterizan. Por quien doblan las campanas, donde dice: cuando oigas tañer las campanas que suenan a duelo, entre las preguntas que te haces, poco más o menos, pregúntate si no están doblando por ti. Sí. Esa es una. claro. Y la otra, El viejo y el mar, una extraordinaria Hemingway. novela emotiva de Hemingway que le escribe inspirado cuando vive en Cuba un buen tiempo. Allí vivió 2 o 3 años. Pues lea Y disfrute si lo que quiere Un leer. libro muy bueno de historia es del Frederick Katz, de Díaz a Madero, Orígenes del estallido de la Revolución Mexicana. Y también Zapata, la biografía de Zapata. de John Womack Jr. Sí, Lea, porque ya lo digo, si no leo me aburro. sí. Totalmente. Pues Muy ad hoc con los tiempos. vaya a la Está feria, mal. se inaugura la feria este próximo viernes, mañana. Mañana, Caramba, mañana ya precisamente. mañana se acabó. Se inaugura Se inaugura. y durará hasta el domingo 7 de septiembre, que lo recordamos porque si el domingo, entre otras cosas, tiene tiempo, vaya a la hermosísima manifestación popular, la procesión del Señor de Jalpan en Izmiquilpan en la noche. Pero si va, procure conseguir hotel porque termina hasta la 1, 2 de la mañana y no es cuestión de andar a esa hora en la carretera. Vale la pena verla, es una expresión de fe, es una expresión popular muy interesante, se la recomiendo. Y pues, si va a la Feria del Libro, por allí nos saludaremos. Claro que Allí sí. estaremos. Ahí nos saludaremos y nos vemos nosotros el próximo jueves. No se lleven los libros viejos, guárdenmelos. No, sí, bueno, y nos vemos el próximo jueves. Usted no le cambie, se quede en JMS. Viene otro programa de sumo interés. Gracias allá en cabina a nuestro productor. Gracias, Josué. Nos vemos en la Feria del Libro. Hasta la próxima.